insaturado. Y comencemos con la reactividad en alcanos. Acordarse que los alcanos son compuestos saturados, donde tienen solamente simple enlace entre carbono-carbono, y ellos, como por su saturación, tienen algunas reacciones bien específicas. Vamos a analizar las más importantes y comenzamos con cómo se obtiene un alcano. La reacción general de un alcano es a través de la hidrogenación de un alqueno, es decir, ¿qué significa eso? En este caso, adicionarle a un alqueno, que es un compuesto insaturado, átomos de hidrógeno para obtener uno saturado, que sería en este caso el alcano, que es el que estamos analizando. Esta adición de hidrógeno a un alqueno, que es un compuesto insaturado, tiene que ser en presencia de algunos catalizadores. Acuérdense que los catalizadores son los que me aceleran la reacción y ellos son típicos el paladio, el platino y el níquel. Cuando tengo un alqueno y estoy adicionando hidrógenos con estos catalizadores, significa que yo voy a tener una reacción de adición. Y aquí, ¿cómo tenemos el mecanismo de reacción? Aquí tenemos un alqueno, que sería el propeno, en presencia de hidrógeno, que serían los catalizadores paladio, platino, níquel. ¿Y qué vamos a obtener? La adición. ¿Dónde voy a adicionar estos átomos de hidrógeno? ¿Dónde está la insaturación? Y para poder desarmar ese doble enlace, estoy sumándole un hidrógeno a cada uno de los carbonos donde está ese doble enlace. Porque allí es entonces la saturación que se va a producir. Entonces, de un propeno llego inmediatamente a un propano. De uno insaturado llego a uno saturado. Y aquí tenemos entonces la regla general, el mecanismo de reacción general que tienen. Esto es una reacción para generar, para producir un alcano a partir de un compuesto insaturado. Aquí tenemos la regla general, un alqueno con presencia de hidrógeno y el catalizador, que sería paladio, platino, níquel. Y esto va a permitir que la reacción se produzca con mayor velocidad para asegurar también que se produzca la adición. Y vamos a obtener entonces un compuesto saturado, que sería en este caso un alcano. ¿Cuáles son las reacciones más comunes que tienen los alcanos? La primera que vamos a ver es la combustión. ¿Qué significa combustión? Diariamente sabemos que es quemar. Aquí, dentro de una combustión, tenemos que tener claro primero que es una de las reacciones que son irreversibles. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo llegar a generar, a partir de la ceniza, por ejemplo, que obtengo, juntar ceniza y formar el reactante inicial. Imposible. Por lo tanto, esta es uno de los tipos de reacciones que son irreversibles. Es decir, es un cambio químico, se genera un cambio químico, pero total, con la pérdida total, en este caso del reactivo. Para que se produzca la combustión tengo que tener dos situaciones. Primero, el combustible, que es la sustancia que se quema. Cada vez, por experiencia, que le pedimos a los alumnos que nombren combustible, siempre nombran la gasolina, la parafina. Pero no son solamente combustible la gasolina y parafina, que son lo que comúnmente llamamos como combustible, sino que es cualquier sustancia, cualquier componente que se quema. Por ejemplo, un suéter, el pelo, la mesa, los zapatos, como se queman, serían combustibles. Y tiene, sí, obligatoriamente que esta combustión, este quemar, este arder, tiene que estar en presencia solo de oxígeno. ¿Y cómo yo podría clasificar el oxígeno? Como una sustancia llamada comburente, que es la que permite la combustión. Entonces, aquí tengo dos tipos de combustión. Cuando el hidrocarburo, en este caso el alcano, está reaccionando con oxígeno, inmediatamente pienso en una combustión, en arder, en quemar. Pero aquí tengo dos posibilidades. Cuando ese comburente, que el oxígeno, está en exceso con oxígeno, voy a tener como producto CO2 y agua y energía calórica. Pero en algunas situaciones podemos tener un oxígeno que está en menor cantidad y ahí tenemos una combustión que se llama incompleta, que significa que en el producto se va a producir CO, monóxido de carbono, agua y energía calórica. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? ¿Cómo yo puedo equilibrar estas ecuaciones? A continuación lo vamos a analizar. ¿Cuál es el mecanismo ahora de la reacción por combustión? Primero vamos a analizar la combustión completa. ¿Cómo yo puedo saber que la combustión es completa? Porque en el producto existe el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se va a producir cuando hay un exceso de oxígeno, que es el comburente. Aquí tenemos la fórmula general, que es CnH2n más 2. Acuérdense que esta es la fórmula general de un alcano. Por lo tanto, este sería el combustible, que es el que se va a quemar. Tenemos el oxígeno, que es el comburente, y el producto final, que es CO2 y agua.
Esto que está entre paréntesis es para ayudarles al equilibrio de la reacción. Si ustedes estiman conveniente, se aprendan de memoria el método para equilibrar, pero directamente, esta reacción de combustión, o también lo pueden hacer a través del método del tanteo. Tenemos entonces esta reacción general. El N en la fórmula para el equilibrio de la ecuación es la cantidad de átomos de carbono. Veamos un ejemplo de una combustión completa. Tenemos al octano, que cumple con el CnH2n+2 en presencia de oxígeno. Sabemos inmediatamente que es una combustión, y vamos a tener CO2 más agua y la liberación de energía calórica, que es lo que caracteriza estas reacciones. ¿Cómo la vamos a equilibrar? Utilicemos la fórmula general de arriba, que es más rápido para el equilibrio, mucho más rápido que el tanteo. Y entonces empezamos. Yo sé que este compuesto, que es el combustible, que el octano, tiene 8 átomos de carbono, que sería el equivalente al N que tengo ahí. Entonces tendríamos 3 por 8, 24, más 1, 25 medios. Ese es el que voy a colocar aquí porque estoy equilibrando. El N significa la cantidad de átomos de carbono, que es 8, y acá me dice N más 1, es decir, 8 átomos de carbono más 1 sería 9. Y así está equilibrada inmediatamente la reacción. Veamos, cercioremos si está bien. Tengo 8 carbonos, 8 carbonos. Después tenemos, veamos los hidrógenos, 9 por 2, 18, 18 hidrógenos, y veamos los oxígenos. Tengo 8 por 2, 16, más 9 son 25. Y este 25 medio significa que sería la mitad de 25, pero como tenemos al oxígeno, que es biatómico, esta cantidad, al dividirla por 2 y a la vez multiplicarla por 2, me va a dar el 25. Por lo tanto, ahí tenemos directamente equilibrada la reacción. Ahora, si ustedes se fijan, aquí este equilibrio, ¿por qué me dio con fraccionario y lo dejan tal cual? Porque aquí no existe un equilibrio de reacciones con decimales, sino con fracciones, porque esto significa la cantidad de moles que nos da la estequiometría de esa reacción. Y esto, si ustedes se dan cuenta, la fórmula es para cada molécula o para cada mol de combustible. Porque si yo lo quiero equilibrar con 2 moles acá, al doble, todas estas reacciones estequiométricamente me va a dar el doble. Pero como nosotros estamos equilibrando a la mínima expresión, siempre, la gran mayoría, al ir aumentando la cantidad de átomos de carbono en un combustible, va a ir aumentando también la cantidad, pero dividida por 2. Es decir, aquí van a dar la estequiometría fraccionada. Veamos el otro caso ahora, donde tengo una combustión incompleta. ¿Cómo me doy cuenta que es incompleta? Porque en el producto tengo monóxido de carbono. Es decir, va a ser incompleta porque ahora el oxígeno, que es el comburente y permite la combustión, está en menor cantidad. Equilibremos la ecuación ahora respetando la fórmula de arriba. Acuérdense que esto está como coeficiente, números antes de las moléculas, significa que es el coeficiente que nos va a ayudar para cumplir con la ley de Lavoisier, que obligatoriamente en todas reacciones tiene que existir la igualdad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Por eso es importante que ustedes tengan la obligatoriedad de equilibrar estas reacciones, ya sea utilizando directamente esta fórmula o también por el método del tanteo, la que a ustedes más se les haga más fácil. Y aquí tenemos el N, que es la cantidad de átomos de carbono. Tenemos al octano igual que el de arriba, para después llegar a una conclusión, porque la llamamos combustión completa e incompleta, dependiendo del producto que se da. En este caso, lo completo o lo incompleto lo da la generación de monóxido de carbono o dióxido de carbono, que es la única diferencia que hay entre las dos. Entonces aquí tengo el octano en presencia de oxígeno, y tenemos que equilibrar obligatoriamente. Y tenemos 2 por 8, que es la cantidad de átomos de carbono, sería 16 más 1, 17 medios. Acá tenemos el N, que es la cantidad de átomos de carbono, y aquí tenemos el N más 1, que me da la cantidad de moléculas de agua, que sería 9. Veamos el equilibrio. Tengo 8 carbonos, 18 hidrógenos, 9 por 2, 18 hidrógenos. 8 oxígenos más 9 me da 17, en este caso 17 medios, la misma explicación de arriba. ¿Qué podemos concluir? Que, dependiendo aquí, se dan cuenta que va a ser una combustión incompleta en la presencia de monóxido de carbono, que estequiométricamente los productos me dio la misma cantidad de moléculas. Pero ¿dónde está la diferencia? En la cantidad de átomos de moléculas de oxígeno, donde la combustión incompleta tengo menos moléculas de oxígeno. Y al tener menos moléculas de oxígeno, podemos comprobar entonces que esta combustión es incompleta. ¿Por qué? Porque me está produciendo el monóxido de carbono al compararla con una combustión completa donde tengo mayor cantidad de moléculas de oxígeno.